Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Andrea Zapata y en esta noche vengo a presentarles un tutorial práctico sobre cómo elaborar una demanda civil en Colombia conforme al Código General del Proceso. Para hacer este tutorial más comprensible, he tomado como caso práctico una demanda de fijación de cuota alimentaria a favor de un menor de edad. Sin embargo, lo que voy a explicar son los requisitos generales que aplican a toda demanda civil en nuestro país, desde el requisito de procedibilidad hasta la sentencia y su cumplimiento. En Colombia, desde la Ley 2220 de 2022, los procesos civiles exigen como requisito de procedibilidad el agotamiento de la conciliación extrajudicial en derecho. ¿Qué significa esto? Que antes de acudir al juez, debo intentar resolver el conflicto mediante la conciliación ante una autoridad competente, que es muy importante. En esta audiencia de conciliación pueden pasar dos cosas. La primera, que se llegue a un acuerdo y este acuerdo se convierte automáticamente en un título ejecutivo, o que no se llegue a ningún acuerdo y en este segundo caso debo solicitar una constancia de no acuerdo o de inasistencia. Este documento es absolutamente obligatorio y es un requisito de procedibilidad que la ley exige de manera previa. Este requisito aplica también para otros procesos civiles como divisiones de bienes, servidumbres, perjuicios por incumplimiento contractual, entre otros. El artículo 82 del Código General del Proceso establece 10 requisitos obligatorios que toda demanda civil debe cumplir. Voy a explicarlos de manera ordenada. El primer requisito es la designación del juez. Toda demanda debe indicar claramente a qué juez va dirigida. Esto no se hace de manera arbitraria, sino aplicando las reglas de competencia. Hay que considerar tres factores. El primer factor es el objetivo, que se refiere a la materia del asunto. El segundo es el factor territorial, que determina qué juez dentro de esa especialidad es competente. Y el factor subsidiario, si en un municipio no existe un juez de familia, la competencia la debe asumir el juez civil municipal o el promiscuo municipal, también en única instancia. El segundo requisito es la identificación de las partes. Debo identificar correctamente al demandante, al demandado, con nombre completo, documento de identidad y domicilio. El tercer requisito es el apoderado judicial. Debo indicar los datos completos del apoderado judicial: nombre, cédula, tarjeta profesional, dirección y correo electrónico. Aquí hay una innovación importante desde la Ley 2213 del 2022. El Poder Judicial puede otorgarse por mensaje de datos, es decir, por correo electrónico, sin necesidad de firma manuscrita, sin reconocimiento notarial y sin presentación personal ante el juez. Esto agiliza normalmente los trámites. El requisito 4 son las pretensiones. Las pretensiones son el alma de la demanda. Esto es lo que le estoy pidiendo al juez que declare, condene u ordene a favor del demandante. Deben ser claras y precisas y determinadas las pretensiones, pero este esquema de pretensiones principales, subsidiarias y accesorias aplican también para cualquier tipo de demanda civil. Requisito quinto, los hechos. Estos son los acontecimientos de la vida real que justifican mis pretensiones. En el artículo 82 del numeral quinto del Código General del Proceso exige que estén debidamente determinados, clasificados y numerados. Cada hecho debe tener un número consecutivo, ser claro, preciso, objetivo, con fechas, lugares y cantidades exactas. Solo debo incluir los hechos relevantes para mis pretensiones. El requisito sexto son las pruebas. Debo relacionar todas las pruebas que sustentarán los hechos que alego. Aquí aplica el principio de la carga de la prueba del artículo 167 del Código General del Proceso. Quien alega un hecho debe probarlo. Las pruebas pueden ser documentales, testimoniales, periciales, de inspección judicial e interrogatorio de parte. En el artículo 82, numeral 6, me permite indicar documentos que el demandado tiene en su poder para que el juez los requiera y los aporte. Los requisitos séptimos está el juramento estimatorio. Aquí debo hacer una aclaración fundamental porque es un error jurídico muy frecuente. El juramento estimatorio es una declaración bajo juramento del valor de lo pretendido, pero el parágrafo del artículo 206 del Código General del Proceso establece excepciones. Una de ellas es cuando quien reclama es un incapaz. El requisito número 8 se refiere a los fundamentos de derecho. Debo citar las normas jurídicas y la jurisprudencia que sustentan mis pretensiones. Esto le permite
al juez conocer el marco legal que invoca. En cualquier demanda civil, este requisito implica identificar la Constitución, las leyes sustanciales que regulan mi derecho, las normas procesales aplicables y la jurisprudencia pertinente. El requisito número 9 es la cuantía. La cuantía es el valor económico del proceso. En algunos casos determina la competencia y el tipo de procedimiento aplicable. En otros procesos civiles, la cuantía sí se puede ser determinante para saber si es de mayor, menor o mínima cuantía. El requisito número 10 son las notificaciones. Debo indicar los canales para notificaciones. La ley 2213 del 2022 estableció que el canal prioritario son los correos electrónicos de las partes y el apoderado registrado en el sistema CIR. La primera notificación al demandado debe intentarse de manera personal. Si no se logra, se hace por aviso y si se desconoce su dirección, procede el emplazamiento. Esto garantiza el derecho de defensa del demandado, que es un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución. Una vez que he elaborado mi demanda, cumpliendo con los 10 requisitos, procedo a presentarla ante la oficina judicial. Debo anexar los documentos obligatorios del artículo 84 del Código General del Proceso, el poder conferido a mi apoderado, copias de la demanda, una por cada demandado más una para el expediente, los documentos que presentaré como prueba en originales o copias autenticadas, la constancia de conciliación si aplica y en mi caso, ejemplo, el registro civil del menor y las cédulas de las partes. La demanda se presenta en el centro de servicios o en reparto donde el sistema distribuye automáticamente entre los jueces competentes. Una vez radicada, el juez tiene dos opciones, admitirla o inadmitirla. Si cumple todos los requisitos, dicta un auto admisorio, donde ordena admitir la demanda, notificar al demandado, correr el traslado por el término legal para contestar y señalar fecha para la audiencia. En el caso de alimentos, además, fija una cuota provisional de inmediato cumplimiento. Si la demanda tiene alguna falencia, el juez la inadmite. Las causales son falta de algún requisito del artículo 82, falta de algún anexo del artículo 84, falta del requisito de procedibilidad o hay manifiesta falta de competencia. Una vez admitida la demanda, se notifica al demandado y se le corre el traslado para que conteste. El término de traslado depende del procedimiento aplicable. En mi caso, ejemplo, como es un procedimiento verbal sumatorio, son 10 días hábiles según el artículo 390 del Código General del Proceso. El demandado tiene 3 opciones: contestar la demanda afirmando o negando los hechos claramente y proponiendo excepciones de mérito, proponer excepciones previas como falta de competencia o falta de requisitos formales, o guardar silencio con la consecuencia procesal de que se presumen ciertos los hechos susceptibles de confesión. Posteriormente, se celebra la audiencia, que en procedimiento verbal sumario es una audiencia única. Esta se desarrolla en 4 fases según los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso. La fase inicial, donde el juez sanea el proceso, verifica requisitos formales, fija el hito delimitando el objeto del proceso, decide sobre excepciones previas y decreta las pruebas. La fase instructiva, donde se practican los testimonios, el interrogatorio de parte, los dictámenes periciales y se exhiben los documentos. Y la fase de alegatos, donde cada parte tiene un tiempo para presentar sus alegatos en conclusión, resumiendo su posición y argumentando por qué el juez debe fallar a su favor. Y en la fase decisoria, que es la última, es donde el juez dicta sentencia oral de manera inmediata o si la complejidad lo amerita, la profiere por escrito en un plazo máximo de 10 días hábiles. La sentencia es la decisión del juez que resuelve el conflicto. En mi caso, por ejemplo, si el juez accede a las pretensiones, la sentencia fija la cuota alimentaria mensual definitiva, ordena el reajuste anual automático, establece la forma y el lugar de pago, liquida los alimentos causados por su indexación, ordena garantías si procede y condena a costas y agencias del derecho. Las únicas excepciones serían acciones constitucionales como la tutela, si hay vulneración de los derechos fundamentales, o acción de nulidad si hay vicios graves de procedimiento. Una vez en firme la sentencia, viene la etapa de cumplimiento. Lo ideal es la ejecución voluntaria, que el demandado cumpla oportunamente lo ordenado. Pero si hay incumplimiento, procede la ejecución forzosa. En el caso de alimentos, las medidas coercitivas disponibles son arresto hasta por 6 meses por desacato, embargo de bienes y salarios, descuento directo de nómina, inscripciones centrales de riesgo crediticio e indemnización en casos graves.
Estas medidas buscan garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones decretadas en la sentencia. Finalmente, si hay un cambio sustancial de las circunstancias como disminución o aumento de la capacidad económica del obligado o de las necesidades de alimentario, se puede presentar una nueva demanda de modificación. Para finalizar, la parte técnica quiero resaltar los puntos claves que no se deben olvidar al momento de elaborar cualquier demanda civil. Primero, verificar si aplica el requisito de procedibilidad como la conciliación y que en tal caso debe agotarse este trámite antes de demandar y anexar la constancia obligatoria. Segundo, identificar correctamente la competencia del juez aplicando los factores objetivo, territorial y funcional. Tercero, verificar si mi caso requiere juramento estimatorio o si está en las excepciones del artículo 206. Cuarto, en procesos de familia, recordar que muchos se tramitan en única instancia sin posibilidad de apelación. Quinto, calcular correctamente la cuantía según las reglas específicas del artículo 26 del Código General del Proceso. Sexto, aprovechar las innovaciones procesales como el poder digital y las notificaciones electrónicas de la Ley 2213 del 2022. Y séptimo, aplicar el procedimiento correctivo ordinario, verbal o verbal sumatorio según la naturaleza del asunto. Evitar estos errores es fundamental para que la demanda sea admitida sin contratiempos y el proceso avance con normalidad. Para concluir, quiero enfatizar que la elaboración de una demanda civil en Colombia es un acto procesal que requiere precisión técnica y conocimiento profundo del Código General del Proceso. El cumplimiento estricto de los 10 requisitos del artículo 82 no es un formalismo innecesario, sino una garantía del derecho de acceso efectivo a la justicia y del debido proceso consagrado en el artículo 29 de nuestra Constitución Política.